La semana arrancamos como cada lunes a esta hora hablando de política y de economía con nuestro columnista especialista en la materia, con el periodista Adrián Simioni. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Guille, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Adrián, estoy viendo que en varios sitios informativos, está en La Nación, Infobae, en algunos otros, en Clarín también, las declaraciones hechas en un reportaje por el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, están entre las 4 o 5 principales notas en este momento. Por ejemplo, La Nación resalta en su título los dichos de Labaña, que dice que este modelo, el de Macri, requiere endeudamiento y termina en un colapso. Me parece que es un tema para hablar, ¿no? Sí, me parece muy importante. A mí me pierden estos detalles, ¿no? La verdad, porque pasan muchas cosas importantes. Pero cuando suceden estas cosas, la verdad es inevitable detenerse. Vos sabés que la palabra cinismo, la raíz de la palabra cinismo, es la misma que la palabra can en griego, ¿no? Uh-huh. Y los filósofos cínicos reciben ese nombre por haber desarrollado una especie de actitud perruna ante la vida, ¿no? Bueno, Labaña parece tenerlo muy en claro, porque en lugar de sacar a pasear el perro hoy, sacó a pasear todo su cinismo, ¿no? En estas declaraciones, que son la verdad increíble. Por supuesto, Labaña tiene razón en lo que dice. Él dice un modelo que funciona con endeudamiento, cosa que empieza a ocurrir. Implica que combina tasas de interés fenomenalmente altas, un dólar fijo cayendo, con el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, indefectiblemente requiere el endeudamiento externo, indefectiblemente termina en una situación de colapso. Claro, tiene razón Labaña. Ahora, es increíble cómo se niega a hablar de las razones por las cuales el Estado argentino está teniendo que endeudarse externa e internamente. Labaña mantuvo un silencio prolongado. Uh-huh. Y sobre todo se cuidó mucho de hablar mientras estuvo el debate por la suba de las tarifas de los servicios públicos en la Argentina, que debido a la reacción de opositores como todos los del Frente Renovador que Labaña integra, ¿sí?, ha sido incompleta, porque no ha llegado a muchísimos servicios públicos que siguen atrasados, más atrasados que nunca. Ha sido insuficiente porque con la inflación pasada las tarifas ya están más atrasadas, por más que aumentaron, ya están más atrasadas en muchos casos de lo que estaban hace un año, porque la inflación siguió andando. Así que se hizo un aumento tarifario que ha dejado las cosas, en el mejor de los casos, igual que como estaban, ¿sí? A mí lo que me sorprende es el cinismo de Labaña, porque él lo sabe perfectamente a esto. Este hombre que cuestiona a la actual política económica y que dice que no es necesario un ajuste, tuvo una gestión exitosa precisamente porque Remeslenikov en el 2002, cuando él asumió, le dejó todos los trabajos sucios hechos. Le dejó un déficit fiscal licuado por la inflación del 2002 y le dejó un país en el que no había que pagar deuda externa, porque había un default declarado que Labaña no declaró, no estaba en el gobierno cuando se declaró, y que Labaña nunca pagó. Labaña hizo lo que hizo para empezar a arreglar una salida del default en 2005, pero nunca tuvo que empezar a pagarlo, porque él justo en ese momento se fue. Y se fue, ¿saben por qué? Se fue porque él sostenía que había que ir adecuando las tarifas que estaban congeladas en ese momento, y Néstor Kirchner no quiso congelarlas, porque Néstor Kirchner estaba dispuesto a utilizarlas políticamente, demagógicamente, a su propio servicio político. Labaña, sin chistar, cerró la puerta y dijo: bueno, muy bien, a mí me parece que habría que subir las tarifas, pero si no lo van a hacer, yo me voy. Sin chistar y sin decir nada, se fue a su casa, tomó sus cosas y se fue a su casa. Es decir, este señor que habla desde el púlpito recibió los peores trabajos de su gestión, ya estaban hechos cuando él asumió, y cuando él tuvo que ponerse firme para llevar adelante algo que su propio modelo implicaba, necesitaba, no lo hizo. ¿Cómo no lo hizo este año? Porque este año, cuando se discutió las tarifas,
Labaña estuvo encerrado bajo no sé cuántas llaves, no dijo una sola palabra y dejó que el Frente Renovador que él integra y que lidera Sergio Massa, tuviera un éxtasis demagógico en sus planteos. Massa diciendo, por ejemplo, diciéndole al gobierno no se pueden tomar medidas de subas de tarifas en una planilla de Excel, estoy leyendo textual, ¿no? Sin ver que detrás de cada número hay una familia, toda esa fantochada demagógica típica que fue muy explotada políticamente por el Frente Renovador y sobre lo cual Labaña, escondido, no decía nada, porque su actitud es básicamente siempre la misma, dedicarse a pontificar sin poner los deditos donde hay que ponerlos, cuando hay que ponerlos. Ahora Labaña tiene una gran oportunidad, porque en el Congreso se está discutiendo esta irracional ley de emergencia social que pretende, por ley, crear 1 millón de puestos de trabajo. Imagínate, para comparar, que hay solo 6 millones de trabajos en el salario, en el sector privado en blanco en la Argentina. Solo 6 millones. ¿Sí? Y quieren crear por ley 1 millón de puestos de trabajo con sueldos a cargo del Estado. Eso es solamente para financiar piqueteros, más piqueteros de lo que ya hay. El Frente Renovador, Labaña, su hijo Marco Labaña, en el Congreso, que es diputado, tienen una gran oportunidad para poner lo que hay, ponerlo sobre la mesa y rechazar esas leyes que son una vergüenza, son una hipoteca a futuro, son un desastre programado. Eso quería decir Labaña. Veremos si opina o no Labaña sobre esa cuestión. Vas a ver que no va a opinar nada. ¿Cuánto querés que juguemos? Me parece que doble contra sencillo. No va a opinar nada. Labaña no va a opinar nada porque lo único que le importa a Labaña, a veces da la impresión, es el nivel de bronce en sangre que él tiene, y poco más que eso. Cuando hay que poner las cosas sobre la mesa, Labaña se manda a guardar. Para que quede claro, y a mí me quedó bien claro, o sea, no miente cuando dice que el modelo, si sigue con estas cuestiones, estos niveles de endeudamiento, de tasas, etcétera, etcétera, colapsa. Ahora, le falta un poquito de contexto. Claro, es que para no llegar a eso hay que reducir el déficit fiscal del gobierno, como a él se lo dejaron reducido, licuado, como a él se lo dejó licuado Remes, y esa es la única base de su presunto éxito. Pero Labaña no hizo más que administrar algo, un trabajo sucio que le habían hecho antes. Con un tipo de cambio totalmente devaluado también. Totalmente devaluado. Y él estuvo un tiempito en la gestión, administrando eso, que la peor parte ya estaba hecha, y de ahí en más se empezó a destruir progresivamente eso. ¿Por qué? Porque precisamente se mantuvieron esos subsidios insostenibles que llevaron a un déficit fiscal creciente finalmente, a una apreciación del tipo de cambio, a una pérdida de competitividad, y que no se expresaba en endeudamiento porque había un default y porque la gente estaba dispuesta todavía a trabajar por $200 al mes, pero todas esas cosas se fueron perdiendo con el tiempo, todas esas ventajas que Labaña recibió llave en mano, se fueron perdiendo progresivamente a lo largo de su gestión, y él, que sabía que eso estaba sucediendo, se fue del gobierno cuando vio que ese deterioro no iba a pararse, porque Néstor Kirchner quería, usar la política económica simplemente para ponérsela encima como un tapado y explotarla a él políticamente, y salir a recolectar votos demagógicamente obtenidos, nada más. Adrián, gracias por el contacto, nos escuchamos el jueves. Guille, te mando un abrazo, chao, hasta luego. Que ande muy bien, Adrián Simeoni, analizando la política y la economía del país, en este caso hoy los dichos del ex ministro de Economía, Roberto Labaña.